Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. Antes de continuar, no olvides suscribirte para no perderte ninguno de nuestros futuros videos. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. 4 nombres para describir a una de las bandas más legendarias de la historia, que marcaron un antes y un después en la historia de la música. Desde 1965, la banda se sumergiría en experimentación con su disco Rubber Soul, donde la música oriental sería introducida a la música del cuarteto por parte de George Harrison y el sitar, instrumento perteneciente a la India. Un año después, en 1966, lanzarían uno de los discos más revolucionarios y atrevidos de la historia, Revolver, álbum donde se sentarían las bases del rock psicodélico. Sin embargo, el disco del que hablaremos hoy es uno que llevaría esas técnicas al siguiente nivel. El Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band cambiaría el mundo de cómo se graba y se escucha la música para siempre, creando un antes y un después. En 1966, el grupo de música norteamericano The Beach Boys, liderados por Brian Wilson, publicarían uno de los discos más vanguardistas de la época, Pet Sounds. Brian Wilson tendría como fuerte influencia al grupo británico The Beatles y su disco Rubber Soul, y ya con este avance en las técnicas de grabación, los Beach Boys se encargarían de llevarlas al siguiente nivel. Paul McCartney alguna vez dijo que sin este disco, probablemente el Sgt. Pepper's no sería lo que hoy conocemos. La gente solía ver a la banda como simples cantantes, más que como artistas. Alguna vez el mismísimo Ringo Starr diría que la gente iba a sus conciertos a verlos y no a escucharlos. Y tendría cierta razón, pues lo que más se comercializaba del grupo, más que su música, era la propia imagen de los Beatles. Paul McCartney tendría la idea del nombre haciendo un juego de palabras con sal y pimienta en un restaurante donde se encontraba con John Lennon, además de que Paul sería el miembro con mayor contribución en el disco, pues 8 canciones están compuestas enteramente por él, además de que la canción que cierra el disco, A Day in the Life, sería una composición más bajo el sello de Lennon y McCartney. John Lennon desestimaría su contribución al disco, pues en 1980 afirmaría en una entrevista que Lost in the Sky with Diamonds era horrible y que tendría que hacer casi todos sus discos con The Beatles de nuevo para que sonaran a la perfección. John Lennon también contribuiría con Vain for the Benefit of Mr. Kite y Good Morning, Good Morning. Por su parte, George Harrison solo aportaría un solo tema al disco, pues sería el 8º tema del álbum, Within You Without You, el tema donde George expresaría su manera de ver la vida. John Lennon elogiaría el tema como una de las canciones más sublimes de George Harrison. Por su parte, Ringo Starr no contribuiría con ninguna canción, sin embargo, tomaría un rol protagónico en el 2º tema del disco, With a Little Help from My Friends, pues Paul McCartney escribió la canción pensando siempre en que su compañero de banda Ringo Starr fuera quien la cantara, haciendo uno de los mejores temas de la banda donde Ringo toma la voz, además de ser la canción con la que Ringo siempre cierra sus conciertos. El álbum se convertirá en uno de los discos más influyentes de la historia, pues fue el primer disco en eliminar los silencios entre canciones, como pasa en el primer y segundo tema y en el 12º y 13º, además de que es considerado como el primer disco conceptual de la historia, y ganaría más de 4 premios Grammys, además de tener una de las portadas más icónicas del mundo de la música. Los primeros temas grabados durante las sesiones del disco serían los únicos que no aparecerían publicados en este, pues Strawberry Fields Forever y Penny Lane serían lanzadas como sencillos debido a la presión que EMI ejerció sobre la banda. George Martin, productor musical de la banda, describiría el dejar fuera del disco Strawberry Fields Forever como el error más grande de toda su carrera. Gracias a que la banda había dejado las giras en 1966, fue posible que se sumergieran completamente en el estudio, pues fueron más de 700 horas de grabación las que se requirieron para terminar el disco, algo completamente insólito pensando que varios discos de la banda fueron grabados en menos de una semana, como Please Please Me, que se grabó en un solo día, o Beatles for Sale, cuyo lado A se grabó en menos de 6 horas. Se requirieron más de 25,000 libras, poco más de $500,000 actuales, hecho que lo colocaría como uno de los discos más costosos de la historia hasta 1975, cuando Queen grabaría su famoso disco At Night at the Opera. Curiosamente, el disco está grabado en 4 pistas, pues a pesar de que varios estudios de grabación en el mundo ya experimentaban con las 8 pistas, no sería hasta el último disco de la banda, Abbey Road, que por fin se grabaría utilizando las 8 pistas. A solo 2 días de su lanzamiento, Jimi Hendrix haría el primer cover del disco,
sería la canción Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, la que Jimmy interpretaría en vivo, concierto donde se encontraban Paul McCartney y George Harrison. El segundo tema del disco, With a Little Help from My Friends, causaría un poco de controversia por tener una supuesta referencia a la marihuana. Sin embargo, sería Lucy in the Sky with Diamonds, compuesta por John Lennon, la canción más polémica del disco, por su supuesta referencia al LSD, aunque John alegaría que el nombre de la canción fue debido a un dibujo que su hijo Julian había hecho. El cuarto tema del disco, Getting Better, sería inspirado en una frase que Jimmy Nicol le diría a Paul McCartney. Para los que no saben quién fue Jimmy Nicol, sería un baterista que reemplazaría a Ringo Starr por unos cuantos días. Facts in a Hole sería otro tema que levantaría polémica. La gente comenzaría a creer que el tema estaba fuertemente asociado a la heroína, y aunque Paul McCartney saldrá varias veces a defenderla, realmente muchas declaraciones acerca de la supuesta relación con el tema siguen hasta nuestros días. El sexto tema del disco, She's a Living Home, sería inspirado en una noticia que Paul leería en un periódico en Liverpool. Ningún miembro de la banda tocaría algún instrumento, solo serían las voces de John Lennon y Paul McCartney, acompañadas de un arreglo de cuerdas orquestado por Sir George Martin. Sería con el séptimo tema del disco donde John Lennon tomaría más protagonismo, con uno de los temas más subvalorados de la banda. El trabajo de producción para lograr el aura del tema es uno de los más impresionantes y demuestra en cierto punto porque George Martin era conocido como el quinto Beatle. Within You Without You sería el único tema de George en el disco, grabado enteramente por él, acompañado de un pequeño grupo de músicos de la India en Londres. John Lennon elogiaría este tema, describiéndolo como una de las canciones más exquisitas de George y con una letra mágica. When I'm 64 sería otra canción escrita por Paul McCartney durante la época de los Quarrymen. Claro que el tema sufriría diversas modificaciones con el paso del tiempo, hasta que Macca le encontraría un lugar en el disco. Sin embargo, Paul no estaba contento con los primeros resultados, y nuevamente George Martin fue al rescate añadiendo un grupo de clarinetes. Al final la canción quedó perfecta en el disco. Lovely Rita sería otro tema escrito por Paul McCartney, canción donde se encontrarían algunos fundamentos para que años después la teoría acerca de que Macca estaba muerto se popularizara. El tema sería menospreciado por John Lennon. Good Morning sería otro tema de John Lennon, y aunque él mismo lo describiría años después como una simple basura, no podemos pasar desapercibido el increíble solo de guitarra de George Harrison, sin duda de los mejores solos de guitarra que he escuchado en la banda. El Sgt. Pepper's como canción tiene una repetición antes de llegar al clímax del disco. Realmente no hay mucho que decir sobre este tema, solo que conecta con A Day in the Life. Para muchos, este tema es el mejor de toda la discografía de la banda. Y cómo no serlo, es de los mejores temas de la historia del rock, rompiendo con muchos estándares en la industria en su tiempo, y una de las mejores composiciones de Lennon y McCartney, que a pesar de no componer juntos, fusionaron sus ideas en una obra maestra de poco más de 5 minutos. George Martin tuvo el enorme trabajo de dirigir una orquesta que conectara ambas secciones dentro del tema, y aunque Amy no proporcionó el número de músicos que la banda requería, se resolvió todo duplicando la pista de la orquesta, toda una obra maestra. El disco sería lanzado el 26 de mayo de 1967, y desde un comienzo la mayoría de opiniones recalcaban el increíble sonido que habían logrado dentro del estudio. El álbum ganaría el reconocimiento como mejor disco del año, siendo el primer disco del género en ganar este reconocimiento. Además se convertiría en uno de los discos más vendidos de la historia, pues alcanzaría el primer lugar en las listas Billboard y se mantendría ahí por más de 15 semanas. En el 2003, la revista Rolling Stone lo colocaría en el puesto número 1 del listado de los mejores 500 discos de rock de toda la historia. El legado del Sgt. Pepper simplemente es innegable, y sin duda marcó un antes y un después en la historia de la producción musical. Déjame en los comentarios cuál es tu disco favorito de la banda y no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros futuros videos.